pues nos encontramos en la cripta. Esta cripta fue inaugurada en el año 1623. Aquí están enterrados obispos y cardenales de la ciudad de Lima, desde San Jerónimo de Loaiza hasta el cardenal Augusto Vargas Alzamora, que falleció en el año 2000. Como podemos apreciar, Augusto Vargas Alzamora, el obispo de Lima y que nació el 9/11/1922 y falleció el 4/9/2000. El piso que podemos ver y podemos apreciar, se observa, es original, no ha sido restaurado. El material que vemos acá en el piso es de piedra ladrillo, y aquí se encontraron los verdaderos restos de Francisco Pizarro en el año 1977, cuando se inaugura el primer cementerio, el Presbítero Maestro. La gente no quería enterrar a sus difuntos en el cementerio Presbítero Maestro, porque tenían la creencia que decían que no estaban, iban a estar alejados de Dios. Pero si los enterraban acá, sí, ¿cómo se llama? Decían que ellos podían estar cerca a Dios. Años atrás, la gente pudiente aportaba cierta cantidad de dinero a la iglesia para que sus familiares sean enterrados acá en las iglesias y estén cerca de Dios. En la actualidad se sigue utilizando este cementerio de la catedral solo para arzobispos y cardenales, como podemos ver en las imágenes. Ahora vamos a entrar a la cripta subterránea de la catedral. Entonces, como podemos ver, hay dos puertas, una a la entrada y una a la salida. Entonces nosotros vamos a ingresar por el lado derecho. Entonces, para ingresar hay que tener mucho cuidado porque la altura no es tan alta y te puedes ocasionar un accidente. Entonces vamos a bajar despacio. Nos encontramos en el interior de la cripta subterránea de la catedral, aquí donde se enterraba a la gente del pueblo porque no existía cementerio popular. El primer cementerio funcionó como cementerio popular fue el de la Catatumba de San Francisco. Ahí se enterraban a virreyes hasta la gente del pueblo. En el año 1808 recién se construye el primer cementerio Presbítero Maestro. Ahí se comenzaron a enterrar y a todas las personas en general. Les voy a contar cómo enterraban antiguamente. La forma de enterramiento era bajo el piso. Bajo el piso se podían enterrar. No había nichos ni cajones. Las criptas tienen una profundidad de 3 metros hacia abajo. La forma de enterramiento colocaban un cuerpo encima del cuerpo colocaban una capa de cal y una capa de arena. Y entonces, y así completaban hasta llegar hasta los 3 metros, hasta que estaba totalmente cubierto. Entonces podían ser de 3 a 4 personas o familias completas. Y después eran selladas. Como podemos apreciar, esos eran la forma de los nichos que tenían. Y aquí, como podemos ver en este segundo nicho, entonces hay una familia, hay un esposo con una esposa ahí. Entonces, lo blanquito que vemos ahí es la cal, esa es la cal. Entonces, como ya sabemos, la forma de enterramiento de ellos era que colocaban una capa de arena, una capa de cal y después lo colocaban a otro entierro y hasta completar los 3 metros de altura y después eran sellados, como podemos ver en las imágenes.
Ustedes se preguntarán por qué se le echaba la cal a los cuerpos. La cal ayudaba a que el cuerpo se descomponga rápidamente. Entonces, una vez pasados 2 años aproximadamente, las fosas de acá eran abiertas. Entonces eran abiertas y los huesos eran sacados y arrojados a la fosa común donde vamos a entrar ahorita para que vean. Entonces, y daba lugar a otro enterramiento. Era un total de 150 personas aproximadamente que estaban enterradas acá. Entonces los enterraban en diferentes posiciones, pero siempre los vestían de blanco, como podemos ver acá. Ese es el ajuar funerario. Entonces así los enterraban de blanco. Entonces aquí vamos a entrar a la fosa común, que como podemos ver este material todavía es original. Entonces, y tener mucho cuidado para ingresar, porque la altura no es tan alta y puedes provocarte un golpe. Entonces entramos y como podemos ver es abovedado, porque es como una bóveda y todavía tiene el material antiguo, ¿no? Que es el ladrillo, ¿no? El yeso también que tenía. Miren, ve, como podemos apreciar. Y aquí abajo eran arrojados ya los huesos descompuestos, ¿no? De todos los cadáveres que eran enterrados acá en la cripta. En la primera visita que realizó el Papa en el año 1985, donó toda esta colección de plata que vemos acá, el cáliz, la custodia y un candelabro. En la segunda visita en el año 1988, el Papa viene vestido con esta sotana que vemos acá, y la dejó como recuerdo de su segunda visita. Podemos apreciar también cómo se llama la foto de San Juan XXIII, que fue conocido como el Papa Bueno. Él donó sus capelos, sombreros, zapatos del cardenal. Entonces, cuando el cardenal asistió a Roma para canonización de San Martín de Porras, el 6 de mayo de 1962. Nos encontramos en la sacristía mayor. Hasta la actualidad ingresa el arzobispo para cambiarse antes de realizar la misa. Lo que observamos acá es la cajonería desde el año 1608. En los cajones grandes que vemos acá, inferiores, se guardaba todo lo que era su vestimenta. Entonces, antiguamente, que era para vestirse antes de ingresar a la misa, y en la parte superior, en los cajones pequeños, se guardaban todos los utensilios litúrgicos. Podemos observar a Cristo en el centro. En el centro podemos observar y hay alrededor 6 a cada lado de sus apóstoles. Como dije anteriormente, que en la parte central estaba Cristo y al lado derecho y izquierdo habían 6, no habían 6, sino habían 7 discípulos. El escultor decidió hacerlo así, no se sabe por qué lo hizo. Colocar 2 paneles más. En el primer panel, que representa a San José con el niño, que quiere decir el panel de la mano izquierda, como podemos ver acá, ¿no? Aquí está San Juan Bautista. Y por eso eran 15 contando con Cristo, que está en la parte central. Entonces ahí podemos ver cuál era la razón del escultor que decidió hacer esto. Y en la parte de acá podemos colocar o podemos ver las vestimentas bordadas en hilo y plata, y también con piedras preciosas del siglo XVI, XVII y XVIII. La más antigua de esto era la que está en forma de guitarra, que es esta, podemos apreciar. Esta es la vestimenta más antigua en forma de guitarra del siglo XVI.
lo que podemos observar son los lavatorios de manos, donde venían los obispos y cardenales a lavarse acá las manos antes de realizar la misa. Estos son hechos de piedra de Huamanga, típica del departamento de Ayacucho, de la ciudad de Huamanga. Este no es mármol. Lo que adornaban estos azulejos sevillanos, que se conservan igualitos, sin ser retocados, desde el siglo XVII. Vamos a hacer la diferencia entre el mármol de Europa y el mármol americano. El mármol de Europa, entonces si le colocamos nosotros la luz a esta fuente, entonces podemos apreciar que alumbra, ¿no? Alumbra. Entonces si nosotros la retiramos queda normal. Entonces así, mira, si nosotros le damos luz, que entonces es como un foco interior que tiene esta fuente. Esa es la gran diferencia entre el mármol de Europa y el mármol americano. Nos encontramos en esta sala donde se guardaba la leña y carbón, que hoy día es una sala de exposición en honor a dos hermanos, a los hermanos Walderman. Eran de origen alemán. Aquí tenemos a Matilde, como podemos ver en la fotografía, a Matilde, que era hija de mamá peruana, y también tenemos acá a Walderman. Ellos dos donaron todo lo que hay en esta sala al arzobispado. Entonces, por ejemplo, está acá el Cristo de marfil, que era hecho en España. También tenemos a un Cristo filipino, y también acá tenemos a los tres mundos: al Cristo hecho en España, al Cristo filipino y al Cristo italiano. Como podemos apreciar acá, también se observan las cajas fuertes de esta época, que vemos que tenían muchas cerraduras, había muchas cerraduras. Entonces, como podemos ver, muchas cerraduras. Nos encontramos en la biblioteca de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima contenía 40 libros del siglo XVI. Como podemos ver, todos los libros estaban enumerados del 1 al 40. Acá podemos ver que hay el 9, el 1, el 5, el 6. Entonces estos libros eran inmensos, y también algunos eran de madera. Lamentablemente algunos están en buen estado y otros no. Entonces en esta sala se guardaban todos los libros. Cada libro contenía todo lo que pasaba, las misas, las liturgias y todas las cosas que pasaban acá en la iglesia. Le vamos a explicar un poquito de qué está construido la Catedral de Lima. La Catedral de Lima está construido en tres partes. La parte frontal de la catedral está construido de piedra. Los dos lados de la catedral, tanto el lado derecho como el lado izquierdo del fondo, donde allá se sitúa el coro, cuando hay la misa, entonces está construido de madera, yeso y carrizo, como podemos ver acá. Esto es de madera. Y el techo también es de madera, con esos colores azulejos. Y la columna de acá, las columnas es de madera hueca. Nos encontramos en la capilla de la Señora de la Evangelización. Esta es la capilla más antigua de la catedral, desde el año 1551. Nos encontramos en la capilla de San Juan Bautista. San Juan Bautista, como podemos ver, todo este retablo es trabajado a madera, laminado
en oro de 22 quilates y cada panel o cada recuadro que podemos ver ahí representa los pasajes de la vida de San Juan Bautista, desde su nacimiento hasta su muerte. En el lado de acá podemos apreciar al Señor de la Caña. San Juan Bautista era un evangelizador y en esos paneles, como le dije, narra la vida de él. El altar es de madera y se destruyó en el terremoto de 1746, donde la catedral tuvo que ser reconstruida. Las iglesias también sirven como escuelas de evangelización. Entonces, chicos, cada recuadro es el pasaje que vivió San Juan Bautista. Hola chicos, llegamos a la parte final de este video. Espero que te guste. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Gato Alexis. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y en verdad, debes de venir a conocer este lugar lleno de cultura, de pasión, de todo lo que pasó siglos y siglos atrás. Entonces chicos, vengan a conocer esta famosa catedral de la ciudad de Lima.